Vamos a hacer un último esfuerzo y veremos todas las infecciones del sistema nervioso central que vienen en el manual. Y empezamos con meningitis. La meningitis es la variedad bacterial aguda es una emergencia que pone en peligro la vida. La viral, también llamado aséptica, es más común y clínicamente con menos morbilidad. Los factores de riesgo para meningitis incluyen una infección en el oído reciente, sinusitis, inmunodeficiencias, procedimientos neuroquirúrgicos recientes y condiciones de hacinamiento, por ejemplo, tal vez no hacinamiento, pero sí vivir con mucha compañía, como en dormitorios de universidad, en los militares y contacto con enfermos. Los organismos más comunes están listados en una tabla que vamos a ver más tarde. Vamos a ver el Key Fact. La incidencia por meningitis por hemófilos influenza de tipo B ha disminuido muchísimo en la década pasada, de 10 a 15 años pasados, por la vacunación rutinaria. Vamos con la historia clínica y la exploración física. Alrededor de la mitad de los pacientes se presentan con una tríada clásica de fiebre, dolor de cabeza y rigidez de cuello. Vamos a apuntar eso en una tarjeta de Anki. Tríada clásica de meningitis, que sería fiebre, cefalea, rigidez de cuello. Sistema nervioso central de infecto. Otros síntomas incluyen mal estado general, fotofobia, estado mental alterado, vómito o náuseas, convulsiones y signos de irritación meningea como Kernig positivo y Brudzinski. Recordamos cuál es cuál con la siguiente imagen. Este sería el signo de Kernig, que le duele cuando levantamos la rodilla, cuando la flexionamos a 90 grados y cuando se extiende la rodilla, como se muestra en la imagen. Y Brudzinski es que una flexión pasiva del cuello va a llevar a la flexión de las rodillas. Antes de leer diagnóstico, vamos a leer este key fact. Un rash con petequias o púrpura es característico de una meningitis meningocócica, y el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una insuficiencia suprarrenal causada por sangrado en la glándula suprarrenal, es caracterizado por una profunda hipotensión y tiene gran mortalidad, alta mortalidad. Vamos ahora sí al diagnóstico. El mejor test inicial, la prueba inicial, es obtener una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, teñir con Gram y cultivar, idealmente antes de iniciar los antibióticos. También se debe de obtener glucosa, proteínas y conteo de leucocitos con diferencial. Debe de haber también conteo de eritrocitos y se debe de revisar la presión de apertura en ausencia de papiledema o déficit neurológico focal. Claro, si existen estos signos, no se va a hacer la punción porque puede hacer un gradiente de las presiones que una hipertensión dentro de la médula quiere escapar por eh, la apertura que va a hacer la punción. Bueno, también se deben hacer PCRs virales, reacción en cadena de polimerasa, por ejemplo, para el virus de herpes simple,
antígeno de criptococo para pacientes con VIH y está indicado hacer TAC o resonancia magnética en una minoría de pacientes antes de realizar la punción lumbar, en particular los que tienen estado mental alterado, papiledema o déficit neurológico focal, para excluir la lesión de masa por presión intracraneana. Si el la TAC o se obtiene, entonces se deben de empezar antibióticos empíricos antes de realizarlo. Hay que hacer también cultivo de sangre y la biometría hemática nos puede revelar leucocitosis y los hallazgos de el líquido cefalorraquídeo los vamos a ver más adelante en otra tabla. El tratamiento más adecuado es administrarle antibióticos rápidamente. Si el paciente no tiene síntomas neurológicos y no está inmunocomprometido, los antibióticos pueden ser, se pueden esperar hasta que se realice la punción lumbar. En la mayoría de los casos de meningitis viral se pueden tratar con tratamiento de soporte y con un seguimiento cercano. Los contactos cercanos de pacientes con meningitis meningocócica deberían recibir también rifampina o ciprofloxacino y la vacuna contra meningococo. Vamos a ver aquí la tabla de las causas más frecuentes, más comunes de meningitis. La meningitis bacteriana es en primer lugar en los adultos por Streptococcus pneumoniae, y en adolescentes el primer lugar es por Neisseria meningitidis, por Streptococo del grupo B y coli en recién nacidos, Haemophilus influenzae de serotipo B y Listeria también. Este es el que vemos acá en la figura. Estos son numerosos bacilos con forma de bastón que fueron aislados de la sangre de un paciente con meningitis por listeria. Vamos con la meningitis viral o aséptica, y lo más común es ver enterovirus como Ecovirus Coxsackie y también el herpes simple 2. Cuando el paciente tiene virus de inmunodeficiencia humana, es frecuente también ver Cryptococcus, especies de Cryptococcus, citomegalovirus, herpes simple, el virus de varicela zoster, tuberculosis, toxoplasmosis y el virus JC, que esto nos va a llevar a una leucoencefalopatía multifocal progresiva. La bacteremia también nos da una meningitis por Staph aureus y por bacilos gram negativos. Este cuadro nos va a hablar de los perfiles del líquido cefalorraquídeo. Acá están los valores o los hallazgos normales. Por ejemplo, aquí los eritrocitos por milímetro cúbico están en menos de 10, mientras que en meningitis bacteriana pueden estar igual. En meningitis viral también, a menos de que diga algo más. No, me parece que estas flechas a los lados es como pueden subir o bajar. Meningitis aséptica también, pero en hemorragia subaracnoidea vamos a encontrar una elevación importante de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo porque lógicamente si hay una hemorragia en el espacio subaracnoideo va a haber muchos hematíes circulando en el líquido. En el síndrome de Guillain-Barré tampoco hay un cambio sustancial. En realidad solo lo vamos a ver en hemorragia subaracnoidea.
los leucocitos por milímetro cúbico normalmente van a ser menos de 5. En meningitis bacteriana van a estar elevados a más de 1000 polimorfonucleares. En meningitis viral también van a estar elevados, pero en predominio de monocitos y linfocitos. En meningitis aséptica vamos a ver también elevación. En hemorragia subaracnoidea también va a estar elevado, por la misma razón por la que tenemos eritrocitos elevados. Bueno, hay células formes y entre ellos los leucocitos. En Guillain-Barré va a estar normal. En esclerosis múltiple va a estar igual o elevado de leucocitos, y en pseudotumor cerebri va a estar normal. La glucosa tiende a ser 2/3 de la de la sérica normalmente. En meningitis bacteriana va a estar disminuida. Esto es por el metabolismo de las bacterias que utilizan glucosa. Los virus no utilizan glucosa, por lo tanto va a estar igual. En meningitis aséptica igual. En hemorragia subaracnoidea está igual. Porque pensamos que no va a haber bacterias que consuman glucosa. El síndrome de Guillain-Barré va a estar igual o incluso aumentada. Y en esclerosis múltiple o pseudotumor cerebri va a estar igual. Las proteínas son de 15 a 45 normalmente miligramos por decilitro. Y en la meningitis bacteriana están elevadas las proteínas. En meningitis viral también pueden estar normales o elevadas. En meningitis aséptica normales o elevadas. En hemorragia subaracnoidea van a estar elevadas. Y en el síndrome de Guillain-Barré vamos a encontrar muchas proteínas en líquido cefalorraquídeo. Esclerosis múltiple y pseudotumor cerebri se mantienen. La presión de apertura se mide en centímetros de agua, de H2O, y está normalmente entre 10 y 20. Está elevada en una meningitis bacteriana, puede estar normal o elevada en una meningitis viral, sin cambios en la meningitis aséptica. En hemorragia subaracnoidea también puede estar normal o elevada. Síndrome de Guillain-Barré normal. En esclerosis múltiple normal. Y en el pseudotumor cerebri está muy aumentada la presión de apertura. La apariencia del líquido cefalorraquídeo normalmente es claro. En una meningitis bacteriana puede estar como nuboso, como un poco turbio o purulento. En meningitis viral la mayoría de las veces es claro. En meningitis aséptica es claro también. En hemorragia subaracnoidea puede estar amarillo o rojo. En el síndrome de Guillain-Barré puede estar ya sea claro o amarillo por altas proteínas. En la esclerosis múltiple está claro, y también en el pseudotumor cerebri. Por último, la gamma globulina, el porcentaje de proteínas es 3 a 12 en lo normal. Es decir, el porcentaje de proteínas que es gamma globulina es un 3 a 12% de las proteínas. En meningitis bacteriana está normal o elevada. En meningitis viral normal o elevada. En meningitis aséptica normal. En hemorragia subaracnoidea normal o elevada. En el síndrome de Guillain-Barré está normal. En esclerosis múltiple tiende a estar más elevada que en lo que podemos esperar elevado en los otros casos. Y en el pseudotumor cerebri está normal, sin cambios. El tratamiento empírico de la meningitis bacteriana, según el perfil del paciente para meningitis bacteriana, es si tiene menos de un año de edad, el organismo causal
muy probablemente sea un estreptococo del grupo B, un E. coli, Bacillus gram negativo o listeria. Y el tratamiento es ampicilina con cefotaxima o gentamicina. Si tiene de 1 a 3 meses de edad, el organismo causal muy probablemente es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae tipo B. Y el tratamiento es vancomicina intravenosa, ceftriaxona o cefotaxima. De 3 meses a la edad adulta vamos a tener como organismo Neisseria meningitidis, Strep pneumoniae, y el tratamiento va a ser con vancomicina intravenosa o ceftriaxona o más ceftriaxona o cefotaxima. El tratamiento es muy similar al anterior. Y en más de 60 años de edad o que tenga alcoholismo o una enfermedad crónica, vamos a pensar en Strep pneumoniae, Bacillus gram negativo, listeria o Neisseria meningitidis. El tratamiento va a ser ampicilina más vancomicina más cefotaxima o ceftriaxona. Continuando con el tratamiento que habíamos empezado antes, es dexametasona, que disminuye la mortalidad, la pérdida de la audición y las complicaciones neurológicas a corto plazo en meningitis bacterial causada por Strep pneumoniae, si se da 15 a 20 minutos antes que los antibióticos. Si está inmunocomprometido, si es anciano o neonato nuestro paciente, hay que añadir ampicilina pensando en listeria. Las complicaciones son pérdida sensorineural de la audición, discapacidad intelectual, convulsiones, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal, absceso cerebral, hidrocefalia o ventriculitis. También tenemos déficit neurológico focal, como parálisis de los nervios, de algún nervio craneal específico. Hay hiponatremia, coma y puede llegar hasta la muerte. Seguimos con encefalitis, que es causada más comúnmente por el virus de herpes simplex o arbovirus. Son las causas más frecuentes, y las etiologías más raras son citomegalovirus, toxoplasmosis, el virus del oeste del Nilo, el virus de varicela zoster, borrelia, rickettsia, legionela, enterovirus, micoplasma y malaria cerebral. Los niños y los ancianos son los grupos más vulnerables. Vamos a leer el Key Fact. La presencia de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo sin historia de trauma es muy sugerente, sugestiva de encefalitis por herpes simplex. Vamos con la historia clínica y la exploración física. Se presenta con alteración de conciencia, con cefalea, con fiebre y convulsiones. Puede haber letargia, confusión, coma y déficit neurológico focal, como déficit en los nervios craneales o los reflejos tendinosos profundos acentuados. También pueden estar presentes. El diagnóstico diferencial incluye absceso cerebral, malignidad, encefalopatía tóxico-metabólica, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico, para realizarlo hay que realizar una TAC inmediatamente para descartar otras condiciones que amenazan la vida y que causan síntomas neurológicos y que pueden demostrar anormalidades en la señal de los lóbulos del lóbulo temporal, característica como en la encefalitis por herpes simplex. La punción, el líquido cefalorraquídeo nos va a mostrar una pleocitosis linfocítica
es decir, aumento de linfocitos y aumento también moderado de proteínas. El nivel de glucosa es bajo en las infecciones por tuberculosis, hongos, bacterias y amebas. La tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo, la tinción rápida ácida de ácido rápida y en bacterias, y la tinción por tinta india en criptococo. También se hacen cultivos para todos los tipos de organismos y reacción en cadena de la polimerasa para virus de herpes simplex, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster y enterovirus. Hay que obtener también serologías para el IgM, para el virus del oeste del Nilo, y considerar una preparación húmeda para las amibas que puedan cultivarse, no, que puedan detectarse ahí. Y una tinción de Giemsa para tripanosomas si la historia es sugestiva de estos microorganismos. Vamos a los key facts. Vamos también a ver las palabras claves de las infecciones del sistema nervioso central. Si tiene fotofobia y rigidez en la nuca, hay que pensar en meningitis. Si tiene déficit neurológico focal, hay que pensar en absceso cerebral. Si tiene confusión y estado mental alterado, hay que pensar en encefalitis. Lo mejor de esto es que sí puedo hacer las tarjetas hueco y esto me ahorra mucho tiempo. Vamos a poner todas como hueco y finalmente vamos a cambiarle el número a 1. Si tienen estos números de 1, 2 y 3, es que a veces te va a ocultar una pregunta, a veces la otra y así. Pero si todas tienen 1, se ocultan todas y cuando le das clic a que te muestre la respuesta, se muestran todas juntas. La encefalitis por herpes simplex se asocia a gran morbilidad. El PCR es altamente sensible y específico y se debería de empezar aciclovir intravenoso tan pronto como sea posible si el diagnóstico se sospecha. Vamos al tratamiento. La encefalitis por herpes simplex requiere de aciclovir inmediato, intravenoso y Foscarnet si es resistente. Encefalitis por citomegalovirus hay que tratar con ganciclovir y Foscarnet. Vamos a la siguiente página. Ahora estudiamos estas imágenes. Hay que dar doxiciclina si se sospecha una fiebre manchada de las montañas rocallosas o una ehrlichiosis. El tratamiento de encefalitis por enfermedad de Lyme se trata con ceftriaxona. Ok, esta es una encefalitis por herpes simplex. Es una imagen coronal FLAIR, que quiere decir recuperación de la inversión atenuada del fluido, de un hombre joven con virus de herpes simplex que le causó la encefalitis, y nos muestra un patrón en la imagen por resonancia magnética con la corteza del lóbulo temporal derecho, que está aquí en el círculo, y el lóbulo temporal izquierdo también está involucrado, pero en menor grado. Vamos ahora con absceso cerebral. Es una infección supurativa focal en el parénquima cerebral, usualmente con una apariencia
en anillo que es causada por una cápsula fibrosa. Vamos a ver la figura. Aquí se ven como si fueran anillos. Es una resonancia magnética post contraste de un cerebro que muestra las lesiones como en anillo en el lóbulo frontal derecho, con lesiones hijas que son pequeños anillos también al lado. Bien, los patógenos más comunes son estreptococos, estafilococos y anaerobios. Y en un 80-90% son polimicrobiales. Las causas no bacterianas incluyen toxoplasma y cándida, aspergillus y zigomycosis. También deberían de ser consideradas en pacientes inmunocomprometidos. Estos dos, aspergillus y zigomycosis. Y la neurocisticercosis debería de ser considerada en marcos epidemiológicos relevantes como en Centro y Sudamérica, en África subsahariana y en Asia. Los modos de transmisión incluyen los siguientes: una propagación directa es causada por sinusitis paranasal. En 10% de los casos frecuentemente afecta a hombres jóvenes y muchas veces causado por Streptococcus milleri. Una otitis media o mastoiditis en un 33% o una infección dental en un 2%. Por inoculación directa, también si tiene historia de trauma en la cabeza o procedimientos neuroquirúrgicos. Y también puede haber propagación hematógena en un 25% y muy frecuentemente muestra una distribución de la arteria cerebral media con muchos múltiples abscesos que son pobremente encapsulados y se localizan en la unión de la masa gris y la blanca. Vamos a ver la triada clásica de cefalea, fiebre y déficit neurológico focal, que está presente en 50% de los casos de absceso cerebral. Vemos en la historia clínica que se va a quejar de cefalea más comúnmente, de vértigo, mareo, de falta de atención, confusión y convulsiones como los síntomas más tempranos. Después de esto van a empezar signos de incremento en la presión intracraneal y después de déficit neurológico focal, sobre todo en los nervios, en los pares craneales 3 y 4. El diagnóstico es con un TAC que nos va a mostrar estas lesiones como en anillo con un núcleo de baja densidad. El test o la prueba más precisa es una imagen por resonancia magnética, que tiene una más elevada sensibilidad para los abscesos tempranos y para las lesiones en la fosa posterior. Un análisis de líquido cefalorraquídeo no es necesario y puede precipitar una herniación del tronco encefálico. Los valores de laboratorio pueden mostrarnos leucocitosis periférica, aumento en la velocidad de sedimentación globular, un aumento también de la proteína C reactiva y aquí nos dice que no hay que realizar una punción lumbar en estos pacientes con una lesión
de masa en el cerebro por una potencial, pero un riesgo potencial, pero que amenaza la vida, de herniación del uncus, del tallo cerebral. El tratamiento es con antibióticos intravenosos, metronidazol más una cefalosporina de tercera generación, y puede utilizarse o no vancomicina por 6 a 8 semanas. Hay que obtener una TAC seriada o puede ser también imagen por resonancia magnética para seguir la resolución. Las lesiones menores de 2 centímetros se pueden tratar médicamente, pero hay que realizar un drenaje quirúrgico por aspiración o extracción, excisión, si es necesario para el diagnóstico o por propósitos terapéuticos. La dexametasona que vaya disminuyendo lentamente se puede utilizar en casos severos con un edema cerebral, para reducir el edema cerebral. También se puede utilizar manitol intravenoso para disminuir la presión intracraneana, y se deben de dar anticonvulsivos profilácticos por eso mismo, por profilaxis. Vamos a dejar esta mnemotecnia para el tema de mañana, que es VIH, y terminamos el día de hoy con botulismo, que es una parálisis descendente simétrica causada por la ingestión de Clostridium botulinum por sus esporas o por exposición a las esporas en el suelo de regiones endémicas como California, Utah. Hay que tratar con la inmunoglobulina del botulismo intravenosa y soporte respiratorio. Considerar si un infante tiene parálisis vulvar, tosis, estreñimiento o hipotonía. Y hay que evitar darles miel a los infantes pequeños para evitar el riesgo de botulismo.